buenas noches, estamos comenzando la segunda edición de Panorama U para cerrar la semana, cerrar el día con los temas que hoy nos plantearon los medios de comunicación y las redes sociales. Al mediodía hacíamos hincapié al finalizar el programa, por un lado, en el volcán Calbuco, en las consecuencias que está trayendo no solo en Chile, sino también en Argentina. Un segundo tema presente muy fuerte en los medios aún es la contienda electoral en Guaymallén entre Abraham y Lobos y diversos aspectos políticos que todo esto acarrea. Y un tercer tema propuesto por la Universidad Nacional de Cuyo, en este caso, y vinculado con el recurso hídrico, es el sistema de la red de agua que se pretende tender hacia el Pedemonte. Ahora, como saben, desglosamos estos temas junto con Ignacio Esteller, panelista de actualidad, Gerardo Jiménez Ponce, panelista de medios. ¿Cómo les va, chicos? Buenas noches, ¿cómo va? Bien. Muy bien. Y hoy contamos con la grata presencia de Diego Pedernera de OMIL, la Organización Mendocina de la Integración. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir, que ya vamos a estar contándole qué noticia vamos a abordar junto con Diego. Ahora comencemos con uno de los temas fuertes del día, el volcán. Sí, hay mucha información para agregar sobre el volcán Calbuco. Hoy el Servicio Meteorológico Nacional de la República Argentina comunicó un informe especial sobre las cenizas de volcán que se están trasladando hacia la República Argentina en dirección este. Cubren las provincias de Mendoza, Buenos Aires, La Pampa, San Luis, centro, sur de Córdoba, sur de Santa Fe y sur de Entre Ríos, en un nivel alto de superficie, a no alarmarse en este sentido. En tanto, se observan cenizas volcánicas también sobre la capital federal y sobre el Río de la Plata con leve intensidad. Continúa la alerta sobre las próximas 24 horas, sobre todo en el sur de la provincia de Mendoza. En este sentido, Defensa Civil emitió un comunicado y manifestó no entrar en pánico y, bueno, volvió a reiterar las medidas preventivas en torno a las cenizas para la provincia de Mendoza, que como dos ítems principales es cubrir los ojos y las vías respiratorias en el caso de que lleguen al llano las cenizas del volcán Calbuco allí en el sur de Chile. En Ezeiza están cancelados todos los vuelos hacia Europa y hacia los Estados Unidos, como los vuelos que están viniendo hacia la Argentina desde respectivos lugares. También tenemos que informar que los aeropuertos de Bariloche, Neuquén y Chapelco permanecen cerrados. Es la información hasta el momento que hay sobre el volcán Calbuco aquí, que tiene repercusión en la Argentina. Tema que fue tapa hoy en los principales diarios nacionales, también a nivel local, siguió en las actualizaciones. ¿Cómo lo definís vos este tema en los medios? Bueno, ha sido sin duda ayer y hoy uno de los grandes temas de agenda. Es cierto que hacia la tarde empezó a perder un poco de fuerza. A ver, vamos a decir la verdad, no es que el tema haya perdido fuerza, sino que la información empezó a ser menos. Entonces el tema siguió estando en portada, siguió estando en agenda, pero dejó de haber mucha información nueva. Hacia las 17 horas, diario Los Andes decía que las cenizas del volcán cubren Mendoza a gran altura y ya llegan al sur de Entre Ríos. Esa, digamos, fue la última información. Ahí lo estamos Esa viendo información se mantuvo en portada y ha sido la información que ha estado durante la tarde. Otra noticia que salió por el lado de la Universidad Nacional de Cuyo, por Edición Un Cuyo, su publicación digital, es vinculada con el recurso hídrico. Sí, exactamente. Donde hay agua, el gobierno proyecta una cañería hacia el Piedemonte. Esta información la tenía Edición Un Cuyo en su portada, la tiene todavía y ha sido un tema de esta agenda distinta que muchas veces tiene la universidad y que pone el foco sobre algunos otros temas que también son trascendentes. Ignacio. Recordarán los mendocinos que cuando llueve en la provincia de Mendoza, sobre todo en la zona de Cacheuta, esto genera turbulencia en los ríos y llega el agua con mucho barro a las plantas potabilizadoras. Esto genera que las plantas no puedan hacer el proceso y nos llega agua a diferentes departamentos, sobre todo del Gran Mendoza. El gobierno tiene un proyecto por parte de AISAM, su titular es Guillermo Antups, en donde el gobernador lo presentaría en su discurso de apertura de sesiones, la última de su mandato de Francisco Pérez, en donde va a presentar este proyecto que costará en una primera etapa 10 millones de pesos, que consiste en un caño en su primera etapa de 10 kilómetros que lleve agua directa a los barrios del oeste. Esto sería generar una toma de agua desde la usina Álvarez Condarco y que llegaría hasta la toma, que es en las sierras de Encalada, algunas de las zonas que se quedan sin agua producto de las turbulencias por el barro que genera lo que acabo de explicar en las plantas potabilizadoras de Mendoza. Esto lo van a presentar, seguramente lo anuncia el gobernador y veremos si tiene alguna proyección en el futuro. ¿Otro tema para destacar de esta tarde? Bueno, el tema paritarias, en realidad es un tema que también ha tenido alguna fuerza durante la semana. Recordemos que en principio, quizá por la agenda política, estuvo un poco más dejado de lado, pero después empezó a cobrar fuerza. Y hoy a la tarde MDZ tenía una portada particular que decía "El gobierno le moja la oreja a los gremios", titulaba. Ahí lo vemos. Sí. Hace referencia a algunos conflictos gremiales que hay y alguna intención del gobierno de que
que las propuestas salariales lleguen a las bases. Esta información, como te decía, empezó a surgir en días anteriores. Estuvo en la agenda ayer y antes de ayer. Hubo información en radios y en televisión sobre autoconvocados, trabajadores de la salud autoconvocados que tenían estas intenciones también. Empleados de OSEP, ¿verdad? Exactamente, se autoconvocaron y pidieron a las cúpulas de los gremios, a los titulares de los gremios, que acepten la oferta del 35% que le ofreció el gobierno provincial. El título de MDZ hace alusión a que el gobierno ha bajado las simulaciones a las bases, a los trabajadores, explicándole cuánto ganarían con un aumento del 35%, y aparentemente uno mirando este tipo de manifestaciones de trabajadores de OSEP, por ejemplo, se refleja en la información de que las bases quieren aceptar esta propuesta del gobierno, cosa que los titulares de los gremios no quieren y denuncian que es falsa y que son truchas las simulaciones que hace el gobierno. La oferta fue del 35%. También planteaban que de última la discusión por el impuesto a las ganancias decían que se dé en un segundo momento, en una segunda instancia. Claro, porque afecta a un grupo reducido de trabajadores. Hablaban de un 5%. Exactamente, entonces la gran cantidad o el mayor porcentaje piden, bueno, estamos de acuerdo con el 35%, aceptémoslo y sigamos para adelante. Otro tema que salió hoy, sobre todo en el diario 1, en la tapa, es vinculado con una triple filiación. Sí, exactamente. La portada del diario 1 hablaba de esa triple filiación, la tapa del diario 1 en su edición impresa, y es cierto que el tema no estuvo en la tapa impresa de ningún otro medio acá en la provincia, pero sí fue un tema muy importante a nivel nacional, ha salido prácticamente en todos los medios, la agencia Telam difundió la información y ha ido replicando en muchos medios a nivel nacional con contundencia. La información ha sido tratada en forma más o menos equivalente en todos los medios. Es cierto que algunos medios hacían hincapié en un niño que va a dar 3 apellidos, otros medios hacían hincapié en un niño que tiene 2 mamás y un papá, y algunos otros medios como MDZ hacían hincapié en un punto que parecía particular, que es el hecho de que los 3 padres participan en la crianza del niño. Bien, ¿qué podemos comentar al respecto? Estamos hablando del caso de Antonio, recién lo veíamos en portada allí de algunos diarios, es el primer bebé con triple filiación en América Latina, el primer caso en América Latina. Somos, digamos, tendencia en ese sentido como argentinos. Exactamente, pioneros. Fue registrado en Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, llevará los apellidos de sus 2 madres unidas en el matrimonio igualitario y de su padre biológico, quien se ofreció como donante en un primer momento, y recordemos que esta persona es amigo del matrimonio de las 2 chicas. Como decíamos recién, el primer caso en América Latina, y hubo un aval muy importante y una apertura muy importante por parte del registro que lo anotó. Estamos hablando allí en Mar del Plata, y hubo toda una conferencia de prensa en su momento donde estaba Alberto Pérez, jefe de ministros de la provincia de Buenos Aires, y varios titulares de distintas organizaciones que impulsaron esta triple filiación. Marca un antes y un después, Diego. Sí, la verdad que sí, pero en realidad muestra una situación que sucede todo el tiempo, que ha sucedido, pero que ahora tiene un marco legal, un marco jurídico. Y sobre todo en los niños y niñas de las familias homoparentales o las familias diversas. Ya tenemos que pensar que la familia tradicional quedó solamente en el pasado. La normal entre comillas, ¿no? Claro, sí, o la normal. tipo, A familia mí me tipo. asusta mucho la palabra, normal. pero es un poco para que la gente lo entienda. Totalmente. Las familias siempre han existido de formas diversas, ¿no? Lo que pasa es que a veces uno piensa, ¿no?, en el pasado y uno cree que la familia es la mamá, el papá, los hijos y el perro en la casa. La realidad es que estas familias diversas han existido siempre, pero ahora en el marco del matrimonio igualitario muchas familias se animan a ampliar derechos para con los hijos. O sea, independientemente de que este niño Antonio lleve los 3 apellidos, sí, lo más importante es que va a tener 3 progenitores, ¿no? 2 con material genético y una mamá no, pero que va a poder ejercer todos los derechos que este niño tenga. Lo que a veces ha sucedido cuando esto no estaba enmarcado es que por una circunstancia las 2 mamás que estaban a cargo, ¿no?, pueden no poderse hacer cargo en un momento y no había quien cumpliera ese rol. De alguna manera ahora los 3 se hacen cargo del desarrollo del niño, de Antonio. Exactamente. Yo creo que es lo más importante, ¿no?, porque estamos hablando del desarrollo de los niños y los derechos que ellos tienen. Exacto. No solamente a conocer su identidad, sino también a la posibilidad que tienen de poder acceder a todos los beneficios de tener, bueno, los padres, ¿no?, y las madres que se hagan cargo de toda la responsabilidad que implica la crianza de un niño
o una niña. Totalmente. Enseguida continuamos, Diego. Hacemos el primer corte, pero recuerden, ustedes pueden opinar acerca de estos temas y también aquellos que hoy no se han abordado en los medios de comunicación y en las redes sociales. Para eso, nuestro Facebook como Señalú, nuestro Twitter @SeñalúTV y también nuestra web www.señalu.tv. Corte, ya regresamos. Seguimos en Panorama. Hoy decíamos que hasta el mediodía el plano político, el conflicto en Guaymallén estaba muy presente en los medios. ¿Cómo siguió esta información? Sí, bueno, el tema político ha sido sin lugar a dudas tema importantísimo en la semana. El fin de semana pasado fueron las PASO y ha estado en agenda prácticamente todos los días de esta semana el tema. Pero sí es cierto que dentro de ese tema de las PASO ha sido crucial lo que ha estado sucediendo en Guaymallén. Este tema ha ocupado portadas de los diarios digitales, pero también ha ocupado muchísimo tiempo en las radios y demás. Esta mañana se hablaba de esta portada de MDZ, las declaraciones de Marcelino Iglesias diciendo el cuarto oscuro más oscuro que nunca. Nosotros decíamos los otros días que había algún trascendido periodístico sobre la posibilidad de que la UCR también objetara el escrutinio de las mesas en Guaymallén. Bueno, esto un poco se empieza a confirmar, ¿no? La UCR también ha puesto en duda estas situaciones. Esto lo confirmaba ya esta mañana MDZ y también durante la tarde en las actualizaciones se hablaba de Cambia Mendoza, que salió a responder por las críticas y las situaciones sucedidas en Guaymallén y por esta particular situación de las PASO y esta campaña que se da. Bueno, no campaña, perdón, esta discusión que se da entre los candidatos del Frente para la Victoria para ver quién ha ganado, dejando de lado a veces al resto de los candidatos. Y la confusión también que generan el electorado. Exactamente. Entonces Iglesias de alguna manera ratifica algunos de los dichos de Abraham. Exactamente. Iglesias lo que todavía no confirma o no confirma por su parte la Unión Cívica Radical a nivel oficial la impugnación de boletas, pero sí se mete en la discusión que hay allí en Guaymallén tras la impugnación que sí hizo Alejandro Abraham, ex intendente y candidato por el Frente para la Victoria, precandidato porque todavía no se sabe quién ganó. Exacto. Allí en Guaymallén. Bueno, Abraham sí denunció 130 mesas con fraude, con irregularidades, las denunció ante la Junta Electoral y hoy Alfredo Puebla de la Junta Electoral dio una nota de MDZ Radio, muy interesante porque esclareció muchos datos en este sentido. Él dijo, las planillas, sobre todo en Guaymallén, venían plagadas de errores y también dio información sobre el escrutinio. Él dijo que la ley dice que 72 horas después de las PASO, de las elecciones... 3 días después. 3 días después comienza el escrutinio a nivel formal y oficial por parte de la Junta Electoral. O sea que comenzó el viernes a las 18 horas. En este sentido, todos los datos que uno ve, por ejemplo, cargados en resultados 2015.gov.ar, la página oficial del gobierno, son datos que maneja el propio gobierno a través de su sistema de información. No es lo oficial. Esto lo aclaró Alfredo Puebla en su manifestación hoy en MDZ Radio. En este sentido dijo que ya se han escrutado definitivamente Malargüe, San Rafael y están empezando con General Alvear. Se va a demorar mucho el tema Guaymallén porque este fin de semana tienen que analizar las denuncias de Alejandro Abraham denunciando irregularidades en 130 mesas del departamento. Más temas de política también. Sí, otra arista importante de este tema ha sido la visita de Karina Rabolini. Ayer lo comentábamos y ha sido un tema de agenda importante hoy día. Las radios, los canales de televisión, también los medios web hablaban de la visita de Karina Rabolini. Y por ejemplo, Sitio Andino decía que Karina Rabolini había estado en medios andinos y que confirmó la visita de Scioli a Mendoza. Eso fue un tema importante porque ayer este dato no lo dejaba tan claro Karina Rabolini cuando estuvo en algunos medios. Este tema ha sido interesante sobre todo porque Karina Rabolini ha venido a apoyar la candidatura de algunos políticos del Frente para la Victoria. Tanto es así que Ciurca, puntualmente. Exactamente. Tanto es así que Explícito Online decía que Scioli mandó a su esposa a hacer campaña con los candidatos a Mendoza. Bien, esto fue así realmente porque Karina Rabolini ayer estuvo con Carlos Ciurca, estuvo con la fórmula Bermejo-Palau, que van a ser candidatos en las generales, y hoy estuvo con el gobernador Francisco Pérez y con Celina Sánchez. Karina, bueno, hizo como un paseo por diferentes medios de comunicación, por el Canal 9, por Sitio Andino y también dio entrevistas a varias radios. Confirmó, y es el dato que viene el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, a apoyar la fórmula que ya Karina Rabolini la dio como ganadora, obviamente dándole el espaldarazo a la fórmula oficial del Frente para la Victoria. Así que el dato es este, que Scioli va a venir a la provincia de Mendoza, va a dar el espaldarazo. Y en este sentido se confirma este apoyo que venía buscando Ciurca desde el domingo en las PASO,
cuando se estaba haciendo cuando estaban terminando las elecciones, se esperaba la visita de Pepe Scioli, el hermano del gobernador. Sí, lo habíamos comentado. Vino Rabolini y ahora se confirma la presencia del gobernador. Apareció también el aparato policial, digo, noticias vinculadas con accidentes policiales. Sí, efectivamente. Lo que podemos decir es, decíamos, ¿no? Los temas de agenda estaban ya definidos desde la mañana. Estaba el tema de Calbuco, estaba el tema de las PASO, de lo político en lo provincial. Hacia la tarde estos temas dejaron de tener información nueva, lo decíamos recién. Entonces lo que pasa es que muchos medios empiezan a levantar y a poner en portada temas policiales con mucho más fuerza. Diario 1 hablaba de un caso de un niño aplastado en Godoy Cruz en un accidente. Hablaba también de un camionero que había contrabandeado medicamentos hacia Chile. Y también hablaba de la muerte de un motociclista en un accidente en el acceso sur. Todos temas policiales que empiezan a aparecer en portada y que empiezan a tener más presencia en la agenda, no porque no sean importantes o porque otros días no sucedan, sino porque hoy día el resto de la información se empieza a aplacar un poco más. ¿Qué datos podemos brindar al respecto? Bueno, hablamos de los 3 casos y aportamos datos en este sentido. El niño de 7 años fue aplastado por un carro hoy en el departamento de Godoy Cruz. Esto ocurrió precisamente en el barrio Pablo VI, en la intersección de calles Vélez Arfield y Rawson. El niño estaba jugando a las escondidas, se quiso esconder en un lugar, tocó un carro por accidente. Este carro era muy grande, transportaba motos, era de un vecino del lugar que transportaba motos en ese carro, se le cayó encima y lamentablemente falleció. Fue trasladado al hospital Noti, pero sufrió muchas heridas en su cabeza y no pudo sobrevivir. Bueno, pasamos rápidamente al caso del camionero. Fue atrapado en el paso Los Libertadores, se traslada desde Mendoza hacia Chile. Lo detuvieron porque llevaba 200.000 pesos en medicamentos para animales. Fue detenido y él dijo que fue contactado por una persona de Mendoza que le había ofrecido 100.000 pesos por trasladar esos medicamentos de Mendoza hacia Chile. Diego, volvemos con vos. Mucho se ha avanzado también desde lo que fue la sanción, ¿no?, de la ley de matrimonio igualitario. De alguna manera, estos hechos reflejan este avance en materia de reconocimientos de derechos, ¿no? Y además el marco del matrimonio igualitario llevó a la visualización de las familias en el marco legal. Fuera del aire me preguntaban, bueno, ¿por qué es el primer caso en Latinoamérica? Sí. Yo creo que es el primer caso en Latinoamérica que se animan a blanquearlo de esta forma, porque las familias donde dos compañeras de vida lesbianas y un amigo deciden emprender esta importante tarea una familia. De ser familia, se da muy habitualmente. Y qué importante que bueno, esto haya tenido la trascendencia que tiene, porque ya genera un precedente para que otras familias también puedan actuar de la misma forma. Ahora, es interesante que siempre lo legal viene detrás de la realidad. La realidad nos avanza, ¿no?, en lo que tiene que ver con la igualdad de derechos, con la ampliación de derechos, sí. Y después tenemos que ver cómo se va legislando. Exacto. Es cierto que con el nuevo Código Civil... Eso te iba a consultar. Ahora se habla no de patria potestad, sino de responsabilidad parental. De alguna manera esto también se relaciona. Exactamente. Y se le da importancia al deseo de asumir esta responsabilidad a la hora de criar un hijo y una hija, más que a la cuestión solamente de sangre, ¿no?, de material genético. Esto es muy importante porque le da una apertura a un montón de padres y madres que no tienen el material genético del hijo o la hija, pero sí comparten años y años siendo una familia en pareja y se ven restringidos a la hora de tener derechos, ¿no?, a la hora de buscarlos en la escuela, a la hora de firmar una autorización, claro, a la hora de asumir ciertas responsabilidades en lo que tiene que ver con la salud. Bien, al respecto comentábamos fuera de cámara, Ignacio, sí, el artículo 19 de la Constitución Nacional. ¿Lo podemos traer a colación? Sí, lo traemos a colación. Lo vamos a leer primero y después informamos por qué lo traemos a colación con respecto al tema de la triple filiación. La Constitución Nacional en su artículo 19 establece que ningún habitante será obligado a hacer lo que no manda la ley ni privado de lo que ella no prohíbe. No está establecido la triple filiación y tampoco lo prohíbe la ley. Esto es interesante marcarlo y está bueno para agregar a lo del invitado también lo que está aportando. Lo sumamos entonces, Diego. Sí, y sobre todo que se hizo a través de un trámite administrativo. No llegó a ser algo legal en términos de juicio, y eso es importante para destacar. Eso es muy importante porque mientras se producen estas presentaciones legales, por ahí hay que apelarlas, ¿no?
el niño y la niña está desprotegido en lo que tiene que ver con igualdad de derechos, ¿no? A veces ha pasado que se ha tenido que tomar decisiones importantes en lo que tiene que ver con la vivienda, con la educación, con la salud, y estando en un proceso legal no se ha podido, digamos, acceder a muchos beneficios mientras se espera esta decisión. Por eso, esto fue un trámite administrativo, se presentó una carta explicando la situación y en el registro civil dijeron no hay ninguna objeción, a nivel legal no hay nada que lo impida, anotamos a este niño con sus 3 apellidos. Que se presentó a la titular del registro civil. Sí, exactamente. La verdad que es muy interesante lo que está aportando y me gustaría preguntarle si ahora, además, digamos, se hizo un trámite administrativo, no hubo ningún problema. ¿Debería estar establecido en la ley ahora que se traslade esto a legalizarlo? Después de ¿o no? haber planteado que en la Constitución no está, digamos, no está ni sí ni no, ahora, ¿debería estar? ¿Se debería hacer una reforma a nivel legal? Bueno, seguramente que cuando empecemos a, digamos, bajar a la realidad el Código Civil, no solamente va a surgir esto. Van a surgir otras Van a cosas. surgir un montón de cosas. Yo les puedo hablar de un montón de casos muy parecidos a estos y no, que tiene que ver con la igualdad de derechos. Pero lo importante es que el Estado, en lo que tiene que ver con niños y niñas y adolescentes, tiene que asegurar la protección, tutela y el amparo, y sobre todo la ampliación de derechos. O sea, a la hora de pensar un niño y una niña en lo que tenemos a nivel legal, ¿no? Tenemos que pensar en lo positivo, ¿no? Pensar en cuánta cantidad de derechos le damos a este niño y a esta niña y no pensar en las restricciones. Algo interesante es que la familia argumentó, por un lado, el garantizarle al niño el derecho a su identidad integral. Por otro lado, el derecho al reconocimiento de la realidad familiar. Esto que vos también marcás, ¿no? De 2 mamás, un papá, y de que asumen los compromisos, los deberes, las obligaciones de serlo. Y sobre todo que pone frente a una sociedad digamos, un cambio de paradigma a la hora de pensar las familias. Exacto. Porque ya no pensamos en una cuestión de los niños son un objeto por lo cual los adultos deciden por ellos. Niños y niñas adolescentes tienen, en el grado de su madurez, ¿no? Sí. Ciertos derechos que deben ser contemplados. Y esta es la nueva apertura que da el nuevo Código Civil argentino. Si bien no legisló conforme a como las organizaciones de diversidad hubiéramos esperado, porque en el caso de los varones no está contemplado la maternidad subrogada. Ah, mira. O sea, nosotros, si yo con mi pareja decidimos tener un hijo, necesitamos el aporte de una mujer y la donación de óvulos. Esto no se pudo contemplar en el Código Civil argentino y va a ser un gran debate a futuro. Bueno, un tema pendiente entonces. Nos vamos de esta manera al último corte. Cuando regresemos, conclusión, cierre, terminamos de ver cuáles son los temas del día aquí en Panorama U. Ya volvemos. Último bloque, ya para ir cerrando. ¿Qué otro tema apareció esta tarde, Gerardo? Bueno, hoy a la tarde empezó a aparecer nuevamente el caso Nisman. Recordemos que este es un tema, como decíamos hace unos días, es un tema que está en agenda a nivel nacional, sobre todo en los medios del Grupo Clarín, está muy presente todo el tiempo. Pero es cierto que en los medios locales, con el plano político, a veces desaparece un poco. Hoy a la tarde, MDZ titulaba Nisman, datos claves del nuevo peritaje. ¿Cuáles son las novedades? Se conoció el resultado del primer reporte de peritaje criminalístico oficial, digamos, que está llevando a cabo la fiscal Viviana Fein, la investigación oficial. Se hizo en el departamento del fiscal Nisman, lo cual indicó que la puerta del baño en donde apareció el cadáver de Nisman estaba cerrada al momento del disparo. Y también se determinó que no había sangre en la canilla del baño. ¿Por qué es importante? Primero, porque es la primera información oficial de peritajes del departamento y segundo, porque las pericias de Sandra Arroyo Salgado, querellante en la causa, ex esposa de Nisman, decía que había manchas de sangre en la canilla que fueron limpiadas por otra persona. Por eso generó mucha controversia. Podría generar un giro en la causa. Totalmente. Si esto, o sea, si se sigue esta línea de investigación, generaría otra controversia, sobre todo con la querella. Bien, un tema que hoy no se vio tan reflejado en los medios, sobre todo locales, es Armenia, ¿no? Sí, bueno, es un tema que fue tema del día a nivel nacional, como decías. A nivel nacional sí, pero en los medios locales no fue tan fuerte. Si bien es cierto que los medios lo han tratado, sobre todo los diarios, digamos, Diario Los Andes tiene en su edición impresa artículos al respecto de la conmemoración de los 100 años del genocidio armenio.
no ha sido un tema que haya tenido mucha importancia durante el día a nivel de los medios. Sí es cierto que es un tema que viene a colación de otro tema que sí tuvo bastante repercusión hace un par de semanas, que fue que el Papa se refirió al genocidio armenio. Ese tema se trató abundantemente en los medios, en televisión, en radio, en ediciones web y también en diarios impresos, sí. Pero este tema ahora, la conmemoración de los 100 años del genocidio, no fue tan tratado. Pero sí en las redes sociales. Sí, en las redes sociales. La verdad que fue trending topic las palabras Armenia, genocidio, traducidas al inglés, porque bueno, es un trending topic mundial y en todo el mundo están reportando sobre este tema. La verdad que, por ejemplo, vamos a graficar mientras voy hablando sobre el tema del genocidio armenio. Recordemos que viendo. Fue realizado por el Imperio Otomano, que es la actual Turquía. Bien lo decía Gerardo recién, en donde el Papa pidió que el gobierno turco reconozca como genocidio. Murieron cerca de 1,5 millones de personas en el genocidio. Bueno, medios de comunicación, Telesur, conmemoración del genocidio en 1915. En Armenia se hizo un recital de System of a Down, que ellos tienen descendencia armenia, entonces pudieron tocar allí por primera vez y apoyar en este sentido. Y fue muy repercutido en las redes sociales. Luego, por ejemplo, en la Argentina se hizo la campaña Todos con Armenia y podemos ver fotos, por ejemplo, de Iván de Pineda con un cartel y también de Soledad Silveira con un cartel. Bueno, estaba participando del Bailando por un Sueño y además la fueron a buscar y también se sumó a la campaña que impulsaron jóvenes con descendencia armenia en la República Argentina en Buenos Aires. Ya nos estamos quedando sin tiempo, se nos está acabando esta media hora, así es que Diego, te quiero pedir un mensaje en pos de también tu trabajo con la Organización por la Integración. Bueno, yo quisiera decir que es importante que en una sociedad donde se ha ampliado derecho, en un país que va de vanguardia, entendamos que la diversidad, en vez de restringirnos, nos enriquece como sociedad. Y sobre todo ayudamos a un montón de personas que han estado durante mucho tiempo, digamos, enmarcados en una situación que no se contemplaba, y donde sobre todo hay una cuestión de sentimientos, y eso es lo más valioso. Aquí hay alegría, aquí hay, digamos, derechos, celebración. Y sobre todo lo que hay es igualdad. Y me quedo con esa palabra, igualdad. Y te sumo algo, Argentina fue el primer país en Latinoamérica en reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo y ahora es el primer país también en tener un caso de triple filiación. Así y es el primer país en que una niña a los 6 años pudo obtener también su nombre autopercibido, una niña trans. Lo recuerdo, que lo hemos estado hablando también en otro programa. Muchísimas gracias, Diego. Gracias a ustedes. Ignacio, Gerardo, muchas gracias a ustedes. Buen fin de semana. Gracias igual. Y antes de finalizar, ¿qué nos deja esta jornada de día viernes? Por un lado, la erupción del volcán Calbuco en Chile y las consecuencias lamentables que está generando en ese país y también en Argentina. Un segundo tema, la contienda electoral, la pelea entre Abraham y Lobos en Guaymallén. Esto continúa. Y otra parte política, otra pata del plano político, la visita de Karina Rabolini, que dio mucho que hablar. Esto es lo que nos deja la agenda mediática del día viernes. Que tengan un muy buen fin de semana y nos encontramos el lunes a las 13 horas. Muchas gracias.